Vamos a empezar. Entonces, si quieren, empecemos orando y comenzamos. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por lo que vas a hablar, Jesús. Gracias por quien tú eres. Y por eso te pido que derrames sobre este lugar espíritu de sabiduría y de revelación, en un mayor conocimiento de ti, en un mayor conocimiento de tu plan, en un mayor conocimiento del Padre, que traigas luz a nuestra vida y que podamos caminar conforme a tu llamamiento, Jesús, que podamos caminar bajo la identidad que tú hablaste sobre nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, le puse como título a esta enseñanza: En busca de una sanidad integral. Creo que cuando hablamos de madurez tenemos que hablar acerca de sanidad, porque cuando un niño se está desarrollando, cuando un niño está creciendo, es necesario que crezca de manera integral. ¿Qué quiere decir de manera integral? Que crezca de manera uniforme, que todo lo que tiene que crecer crezca al mismo tiempo, porque sería un poco anormal si crece más un brazo que el otro. Y creo que cuando nosotros hablamos de sanidad integral debemos tener esto en cuenta. Debemos pensar que Dios quiere traer sanidad a todas las áreas de nuestra vida. Algo que debemos pensar es que el pecado nos arruinó por completo. El pecado nos arruinó por completo, no solo un área de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida están permeadas por el pecado. Y creo que para entender la sanidad necesitamos entender la causa del pecado. Necesitamos entender todo lo que el pecado afectó. Si no, no vamos a necesitar la sanidad. O podríamos ponerlo en otras palabras: salvación. Muchos de nosotros o hemos reducido el término de la salvación a simplemente librarnos o escapar del infierno, pero la idea bíblica de la salvación es mucho más profunda que librar a una persona del infierno. La salvación bíblica que nosotros vemos por medio de todas las escrituras habla de salvarnos o sanarnos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces Dios no solo nos quiere salvar nuestro espíritu, sino quiere salvar nuestro cuerpo y diferentes áreas de nuestra vida que vamos a ver hoy. Entonces, en orden, o para poder alcanzar la madurez, necesitamos encontrar la sanidad o salvación en todas las áreas de nuestra vida. Es muy difícil, y lo veíamos hace unos días. Dios está más empecinado en formarnos o comprometido en formarnos que en usarnos. Y Él usa la sanidad como un medio para darnos una pausa, sanar cosas y después usarnos. Antes de eso, Él quiere llamarnos a la mesa y quiere resolver asuntos que son importantes. Todos los encuentros de Jesús con personas en los 4 evangelios, Jesús siempre trata el problema de la persona, sea una herida física, sea una herida del alma, sea una herida social, siempre sana. Él no mete las cosas debajo del tapete, sino Él las saca, las resuelve y después avanza. Él nunca, un ejemplo, Él nunca se acerca a un endemoniado y primero le habla acerca de su llamado y después lo libera. Primero lo libera y después le habla acerca del llamamiento que tiene para él. Y creo que muchos de nosotros estamos en busca de nuestro propósito, de nuestro llamado, pero muchas veces Jesús nos está llamando a una mesa, a sentarnos, a resolver las cosas, no meterlas debajo del tapete, a resolverlas para poder avanzar. Y creo que muchos de nosotros estamos estancados en ciertos procesos porque hemos querido meter cosas debajo del tapete. Y creo que lo que Dios quiere hacer es levantar el tapete, no para juzgarnos, sino levantarlo
limpiarlo y que podamos seguir. Y creo que hay un ejemplo en la Biblia de una persona que creo que es impresionante cómo lo hace, pero hay algo que está en lo profundo del corazón de Dios y es la sanidad. El pecado trae dolor a todas las áreas de nuestra vida, no solo a la espiritual, causando la muerte espiritual, sino también a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestras relaciones. Si pudiéramos definir de alguna forma el pecado, podríamos definirlo como dolor. El pecado trae dolor donde sea que esté. Si es físico, trae dolor físico. Si es en el alma, trae dolor en el alma. Si es espiritual, trae dolor espiritual. Si es relacional, trae dolor en las relaciones. El pecado nos hace sentir dolor. Sí o sí, siempre. Y si nosotros pudiéramos darle una definición a la santidad, sería salud. El plan de Dios desde el comienzo era completa santidad, comunión con Él. Eso quiere decir que teníamos perfecta salud. Ahora, las consecuencias del pecado después de la caída es dolor. Sentimos dolor. Las personas comenzaron a sentir dolor después del pecado. Antes de la caída no se sentía dolor. ¿Y por qué pienso y digo que la sanidad es un tema central en el corazón de Dios? Si quieren, ahora abramos Isaías 61, versículo 1. Yo lo abro también en mi Biblia para tenerles paciencia y no ir tan rápido. Isaías 61. ¿Listo? ¿Ya? ¿Todavía no? ¿Ya? ¿Sí? Isaías 61. Jesús describe su ministerio con Isaías 61. Isaías 61, versículo 1 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Solo el versículo 1, aunque Jesús va a hablar acerca de los otros versículos, creo que esto nos da un vistazo a que la sanidad está en el centro del corazón de Dios, porque cuando Jesús define su propio ministerio, lo define con estas palabras. Y hay 6 características en este versículo. Solo en este versículo hay 6 características del ministerio de Jesús. Número 1, Jesús hizo todo dependiendo del Espíritu Santo. Por eso dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. O sea, para poder ejercer nuestro ministerio no podemos hacerlo desconectados del Espíritu Santo. Si Jesús no lo hizo, ¿cuánto más nosotros necesitamos al Espíritu Santo? No solo necesitamos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, sino sobre nosotros. Por eso Jesús va a decir: el Señor ungió a Jesús. Entonces, aunque el Espíritu estaba en él, después Jesús va a decir: está sobre mí. Y va a decir: y me ha ungido. O sea, hay una unción, un empoderamiento por parte del Espíritu Santo para que Jesús haga su ministerio. Número 3, Jesús vino a traer buenas nuevas a los afligidos. Número 4, Jesús vino a vendar y a cuidar a los quebrantados de corazón. Número 5, dice proclamar libertad a los cautivos. Jesús nunca fue a una cárcel a liberar a las personas que estaban en la cárcel. Está hablando acerca de una cautividad espiritual. Y número 6 está relacionado con el 5, liberar a los prisioneros. El tema de la sanidad está en el corazón de Dios, porque todo el ministerio de Jesús se basó en sanar a las personas. Después hay más características, pero algo que está en el corazón de Dios, y quiero ser enfático en esto, es que Jesús quiere salvarnos
de nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida, depositando así su santidad, o sea, su salud, en nosotros por medio de la cruz. Jesús quiere salvarnos de nosotros mismos, lo voy a volver a repetir, en todas las áreas de nuestra vida, depositando así su santidad, o sea, su salud, en nosotros por medio de la cruz. Por eso Dios quiere que nosotros seamos sanos de manera integral. Ahora sí, vamos con la historia que creo que nos da un vistazo a esto. Marcos 5. Marcos 5, versículo del 21 al 34. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Para que se animen un poquito, cuando lo tengan, digan amén. Amén. Eso. ¿Tienen cara de asustados? Marcos 5, 21. Empieza así, ténganlo ahí abierto, no vamos a salir de este pasaje. Dice: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Estoy leyendo en Nueva Biblia de las Américas, por si alguien está perdido en el celular. Y viva. Versículo 24. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Versículo 25. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar acerca de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco su sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Esta historia comienza con un padre, en el versículo 21. Un padre que yo creo que está sintiendo el mayor dolor que una persona podría sentir en el mundo. Su hija está muriendo y nos está mostrando lo que un padre es capaz de hacer cuando su hija está muriendo. Sale corriendo a donde está Jesús. Piense que era un jefe de la sinagoga y todos los fariseos estaban en contra de Jesús. O sea, él estaba arriesgando su puesto y su reputación por la salud de su hija. O sea, la historia nos pone en un lugar donde hay un padre que está dispuesto a hacer lo que sea por la sanidad de una niña. Mateo nos va a decir que es una niña de 12 años. Entonces, este papá está corriendo y haciendo lo que más puede hacer, buscando a Jesús para encontrar la sanidad de su hija. El dolor más fuerte, y lo hablan psicólogos, lo hablan personas, el dolor más fuerte y uno de los traumas más profundos es perder a un hijo. Y este hombre está haciendo lo que sea para que su hija no muera. Así comienza la historia, solo tenga eso en mente. Y es impresionante cómo Jairo se acerca a donde Jesús y Jesús nos muestra su corazón. No titubea, no le pregunta nada, solo sale con Jairo para sanar a su hija.
Eso ya nos pone en un lugar donde nos dice: Jesús siempre nos quiere sanar y Jesús siempre quiere traer vida. Jesús nunca se niega a una sanidad. Jesús nunca se niega a traer vida. Entonces está en el centro del corazón de Dios sanar a las personas. No titubea ni una sola vez. Jesús ama sanar a las personas y Jesús ama traer vida. Jesús, algo que debemos entender es que Jesús no sana enfermedades. Jesús sana personas. Por eso muchas veces usa enfermedades para sanar a la persona. Jesús no quiere resolver nuestros problemas. Jesús quiere resolvernos a nosotros mismos. Por eso muchas veces usa nuestros problemas para resolvernos a nosotros mismos. Si no de otra manera no lo podría hacer. Usa nuestros problemas muchas veces, usa nuestras enfermedades para resolvernos y sanarnos a nosotros mismos. Él no sana enfermedades, Él sana personas. Él no resuelve problemas, Él resuelve personas. Eso es simplemente hermoso. Es muy interesante también, y ya lo vamos a ver, pero esta mujer lleva 12 años sangrando. Y científicamente eso se llama aquí lo anoté porque se me acaba de olvidar, una metrorragia. Eso quiere decir que ella tenía una anemia profunda y estaba sangrando como si tuviera una menstruación crónica. Llevaba 12 años sangrando, y es muy interesante que desde que ella empezó a sangrar nació la hija de Jairo, porque Mateo va a decir que la niña tenía 12 años. Entonces, desde que nació una niña, la mujer del flujo de sangre comenzó a morir. En la Biblia, cuando nosotros vemos la sangre o vemos cómo se simboliza la sangre, habla acerca de vida. O sea, esta mujer, por medio de una hemorragia constante, estaba muriendo. Y ahora el texto nos va a decir muchas más cosas. Sigamos. Dios sana a esta mujer en 4 dimensiones. Y son 4 áreas diferentes en las que compone la integridad de un ser humano. Hay 4 cosas que componen la salud de un ser humano. Esto está científicamente comprobado. No les estoy hablando desde mi propia opinión. Pero el número 1 es la parte biológica, o sea, su cuerpo. Número 2, lo que compone la salud de un ser humano es su parte psicológica, o sea, su alma. Número 3, lo que compone a un ser humano es, biológica, psicológica, social. Algo que compone al ser humano porque nos hizo a su imagen y semejanza es que somos seres sociales. Entonces, esas 3 cosas hacen parte de la salud de un ser humano. Ahora la 4ª es espiritual. Ahora, lo que significa realmente dolor o enfermedad y de dónde viene la raíz es separación. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad o de dolor, estamos hablando que hay separación en alguna de estas 4 áreas: física, psicológica, relacional o espiritual. Y muchas veces separamos estas 4. Entonces pensamos que porque estamos bien en alguna de ellas, no necesitamos las otras. Y Dios nos está llevando a una salud integral, donde todas las áreas que Él creó de nuestra vida necesitan ser tocadas por Él. Y esto es lo que hace Jesús con esta mujer. Si decimos que esta mujer llevaba 12 años muriendo, quiere decir que tenía una dolencia física. Ahora pensemos un poco más en la historia, porque solo la leemos y nos quedamos ahí. Esta mujer, aunque sí
estaba dolorida físicamente y estaba enferma físicamente, psicológicamente también lo estaba. Pensemos un poquito en el contexto de la cultura. Cuando una mujer, solo por ser mujer, en la época de Jesús, ya su valor estaba siendo denigrado, estaba siendo desvalorizada simplemente por ser mujer. En ese momento, ahora, eso ya está afectando psicológicamente la forma en la que ella se percibe a sí misma. Ahora, no solo eso, sino es una mujer y tiene flujo de sangre. Eso la hace ritualmente impura frente a todo el pueblo judío. Entonces nadie se quería acercar a ella, nadie quería tocarla, nadie quería hablarle. Estaban afectando de manera profunda su propio valor. O sea, ella no estaba solo siendo afectada físicamente, sino estaba siendo afectada psicológicamente, porque la forma en la que ella se veía a sí misma estaba completamente desvalorizada. Ahora esta está conectada a la social. Piensen en el templo de Jerusalén. Estaba el lugar santo, que lo dividía una cortina. Estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo, que lo dividía la cortina. Después de eso estaban los atrios, que se dividía del lugar santo. Después estaba el patio, y el patio se dividía por judíos, que tenían un estatus económico más alto. Después venían gentiles, y después de eso venían personas impuras. Entonces, socialmente, ella estaba completamente desvalorizada. Su enfermedad física la llevó a perder su valor como mujer en cómo se veía a sí misma. Después de eso, hay una herida social porque estaba siendo rechazada. Y no solo eso, sino el texto nos va a decir que ella gastó todo lo que tenía para buscar sanidad y no lo logró. En medio de gastar todo lo que tenía para sanarse, empeoró. Entonces se volvió una persona pobre económicamente. Entonces tenemos a una mujer que a causa de una enfermedad pierde su valor físico, pierde su valor psicológico, pierde su valor social, y no solo eso, sino espiritual. Dejó de verse de la forma en que Jesús la veía, y por eso se volvió invisible. Por eso, cuando están en medio de todo el tumulto de personas, de la multitud, nadie percibe que ella está. Una de las formas de nosotros apartarnos de los traumas es querer ser invisibles. No queremos que nadie nos vea. Y esta mujer estaba tan adolorida, estaba tan enferma en todas las áreas de su vida, que se volvió invisible en medio de una multitud. Que toca a Jesús, y Jesús se da cuenta, y los discípulos le dicen: ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Si estamos en medio de una multitud, ¿cómo vas a decir que alguien te tocó? Es absurdo. Piense un momento. Si la salud de una persona lo compone por su manera biológica, psicológica, relacional y espiritual, esta mujer estaba completamente muerta y enferma. Ahora el encuentro de Jesús es tan asombroso, que es completamente meticuloso y detallado, que cuando se acerca a ella, sana las 4 áreas de su vida donde había sido vulnerada. Mire conmigo. El primer síntoma es que ella estaba débil, no lograba sostenerse en pie. Por eso toca la parte más baja del manto de Jesús, que eran los bordones. Era un pedacito de tela que caía de su manto, y ella no tiene fuerza para sostenerse. Son 12 años de estar perdiendo la vida constantemente. Intenta lanzarse y tocar el bordón del manto de Jesús. Ahora podríamos pensar que nosotros, en medio de nuestro dolor, tenemos que levantarnos, tenemos que poner una postura adecuada, tenemos que mostrarnos perfectos, o tenemos que subir ciertos escalones espirituales para llegar a donde Jesús.
Pero esta mujer nos está mostrando completamente lo contrario. Hay una canción que creo que nunca había detallado tanto, pero es a sus pies. No hay nada mejor que estar a sus pies. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Efesios 1, Pablo va a decir que Dios ha puesto todo debajo de los pies de Jesús. Eso quiere decir que no hay lugar más alto para alguien estar que a los pies de Jesús, porque Dios ha sometido toda autoridad, todo dominio, toda potestad, todo reino a los pies de Jesús. Entonces esta mujer no está yendo bajo, está yendo muy alto, porque está entendiendo que todo está sometido a los pies de Jesús. Es lo mismo que hace Jairo. Cuando Jairo se encuentra con Jesús, no intenta hacer algo extravagante o decirle que era un jefe de una sinagoga. Se postra a los pies de Jesús. La herida que estaba experimentando esta mujer era una herida en la intimidad. Eso trae desánimo, debilidad y falta de fuerza. Entonces solo repasemos un momento. Tenía una herida física, tenía una herida en la intimidad, vivía el rechazo, tenía una crisis en su valor, en cómo se percibía ella misma. Solo piensa en una mujer que ha tenido una hemorragia por 12 años. ¿Cómo está su valor? La anemia da palidez, da ojeras, demacra a las personas. Ahora piense en una anemia extrema. Y tenía una crisis económica. Ahora todo cambia cuando esa mujer se encuentra con Jesús. Su cuerpo, su mente, sus relaciones y su espíritu están sangrando. Cuando Jesús se acerca a la mujer, le está devolviendo el valor que ella pensaba que no tenía. Jesús prácticamente estaba diciendo: vales todo porque estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Hay una imagen muy linda, pero era la del principio, por eso les decía que recordaran eso. ¿Qué hace Jairo cuando va corriendo a donde su hija, a donde Jesús por causa de su hija? Hace lo que sea. Ahora Jesús está tomando la posición de Jairo y está diciendo: yo soy uno mayor que Jairo y yo hago lo que sea por ti. Si Jairo nos está dando solo un vistazo de lo que un padre haría por su hija, Jesús nos está mostrando realmente lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Jesús estaba devolviendo todo el valor a esta mujer, y toda sanidad que viene de parte de Dios es la devolución de la imagen de Dios en una persona. Cada vez que Dios sana a una persona, está devolviendo su imagen a esa persona. Estábamos hablando que el pecado trae dolor y eso trae deformidad. Eso quiere decir que cada vez que nosotros pecamos, estamos deformando la imagen de Dios dentro de nosotros. Ahora, cada vez que Dios hace una sanidad, está devolviendo su imagen en nosotros. Y eso es lo que hace con esta mujer. Ahora, volvamos a leer esto. Versículo 25. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar acerca de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Aquí hay dos cosas muy importantes. En el primer encuentro con Jesús, esta mujer queda completamente sana físicamente.
Es lo que el texto nos está diciendo. Ella se lanza a tocar el manto de Jesús e instantáneamente queda sana físicamente. Físicamente. Ahora Jesús sabía que tenía que hacer un trabajo mucho más profundo en esa mujer. Y por eso para un momento todo lo que está haciendo y hace algo muy interesante. ¿Cuál era la segunda herida que tenía esta mujer? En su valor, psicológicamente. ¿Qué hace Jesús? Le devuelve su valor, porque se da vuelta y le pone atención. Deja de hacer a esta mujer invisible y le habla. Se voltea y le habla. En el primer encuentro, ella toca la ropa de Jesús y queda sana físicamente. En el segundo encuentro con Jesús, Él devuelve el valor a esta mujer. Se voltea, la busca y habla con ella. Y es muy interesante que Jesús en el tercer encuentro va a hacer que ella hable. Miren lo que dice. Enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Le da el valor porque habla con ella. Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora Jesús está sanando su área social. Una mujer que no había hablado quién sabe por cuántos años, que su voz no importaba, Jesús hace que ella hable. Le está dando un reconocimiento social a esta mujer. Está sanando sus relaciones. Le está diciendo que su voz importa. Le está diciendo que ella es digna de ser escuchada. Y aunque Jesús ha restaurado su vigor, ha restaurado su valor y ha restaurado su voz, de nada basta tener estas tres áreas sanas si no sana el área más importante. De nada sirve que Jesús hubiera sanado estas tres áreas de esta mujer y la hubiera mandado directamente al infierno, pero hace algo completamente hermoso en esta historia. Entonces, a su primer encuentro, Él devuelve el vigor de esta mujer. Al segundo encuentro, Él devuelve el valor de la mujer. En el tercer encuentro, devuelve la voz de la mujer. Y en el cuarto encuentro, le devuelve la vida a la mujer. Porque Él está hablando acerca de su identidad y Jesús es completamente cuidadoso en el encuentro. Y le dice: hija. Le está hablando acerca de su identidad. Entonces se acerca a ella, o ella se acerca a él y le devuelve su salud. Después de eso le devuelve su valor. Después de eso le devuelve su voz socialmente. Y después de eso le devuelve la vida. Le dice: tú eres hija mía. Está aplicando Jesús, o está apelando a las cuatro áreas de la vida de esta mujer. Ahora podríamos preguntarnos: ¿cómo hizo Jesús? ¿O qué tipo de autoridad usó Jesús para curar a esta mujer? Esta mujer llevaba 12 años sangrando y Jesús después, siendo una imagen de esta mujer, se iba a volver el hombre del flujo de sangre. Jesús estaba sanando a esta mujer porque un día Él mismo se iba a volver en el hombre de flujo de sangre. Iba a haber un día donde ella 12 años estaba perdiendo su sangre, pero en un momento, profetizado por Isaías 52, iba a derramar hasta su última gota de sangre por ella. Jesús tenía toda la autoridad de sanar a esta mujer, porque Él se iba a poner en el lugar de ella. Y sabía que necesitaba sanidad en todas las áreas de su vida. Él iba a sangrar una hemorragia fatal en el lugar de ella.
Jesús entregó su sangre en su totalidad para llegar a aquellos que están sangrados y sanarlos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual nosotros hemos ido a Jesús? ¿Fue una razón de física? A lo mejor esta mujer se acercó a Jesús porque tenía un problema físico, pero no se había dado cuenta que tenía un problema psicológico, que tenía un problema social y que tenía un problema espiritual. Ahora, ¿será que nosotros nos acercamos por un problema espiritual? ¿Por qué nos acercamos a Jesús? A lo mejor muchos de nosotros no hemos sangrado durante 12 años, pero llevamos 20 años sangrando en nuestra alma, por abusos, por palabras mal puestas, porque personas pasaron por encima de nosotros, o de pronto puede ser socialmente. A lo mejor ninguno de nosotros tiene problemas en el alma, no tiene problemas en el cuerpo, pero socialmente quiere ser invisible. Una relación que no funcionó hace años, no nos valoraron nuestros papás como debieron hacerlo, nos dijeron toda nuestra vida que nos calláramos y Satanás nos robó la voz. O no podemos relacionarnos con personas, es incómodo, no tenemos relaciones saludables. Jesús quiere tratar todas las áreas de nuestra vida, no una sola, no solo la espiritual. Quiere tratar todas las áreas de nuestra vida, y creo que es lo que está haciendo con esta mujer. Creo que muchos de nosotros podríamos decir de una manera espiritual: Jesús me salvó. Pero ¿será que vamos a dejar que Jesús entre a áreas donde no queremos dejarlo entrar, como nuestro cuerpo? ¿Será que vamos a dejar a Jesús irrumpir en nuestra área del cuerpo, en nuestra salud, en nuestra alimentación, en nuestro sueño? Y si no es esa, ¿vamos a dejar que Jesús irrumpa en nuestra forma en cómo nos relacionamos los unos con los otros? Y si no es esa, ¿vamos a dejar que Jesús irrumpa en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra voluntad? Jesús nos quiere completos y no incompletos. Cuando Jesús se acerca a esta mujer, está dispuesto a ser cuidadoso y sanar todas las áreas de su vida. Cuando Jesús se acerca a nosotros, es cuidadoso y quiere traer sanidad a todas las áreas de nuestra vida. La definición, como les decía, de enfermedad es separación, es una ruptura. A veces creamos una ruptura, una separación de la vida espiritual, de lo social o de lo biológico. Pensamos que una es más importante que la otra. Y Jesús nos está llevando un paso más adelante y nos quiere hacer completos. ¿Qué partes de nuestra vida no están siendo tocadas por Jesús? Y voy un poco más allá. Pensemos en cuartos. Pensemos que hay cuartos en nuestra vida. ¿En qué cuartos no estoy dejando entrar a Jesús y por eso siguen habiendo lugares oscuros en mi vida? ¿A qué lugares no he dejado a Jesús entrar? Y por eso seguimos en los mismos círculos viciosos. ¿Qué área quiere tocar Jesús en mi vida que no estoy dejando? Creo que
Jesús está trayendo entendimiento de lo que Él realmente quiere hacer, o de lo que realmente significa la salvación. La salvación no es una oración que yo hago y me libro del infierno. La salvación es una decisión que yo tomo para que Jesús tome todas las áreas de mi vida y tome el control de toda mi vida. Creo que es importante que nos preguntemos esto, que nos preguntemos realmente en qué áreas no he dejado entrar a Jesús. Y algo que debe traer esperanza es lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre. Jesús se estaba convirtiendo en el hombre de flujo de sangre y por eso podía sanarlo. Y esta es la realidad de Isaías 53. Si quiere, abra conmigo Isaías 53. Si quiere, desde el 52. Versículo 14. Desde el versículo 13. Dice: oigan esto. Mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, está hablando acerca de Jesús, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él. Porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, se fue. Quien tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes. Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura. Pero con el rico fue en su muerte, quien no había hecho violencia ni había engaño en su boca. ¿Ya? Sí. Mira el versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Jesús puede y tiene toda la autoridad de sanar todas las áreas de nuestra vida, porque ya, Alvarito, creo que era apagarla. Gracias. Porque Él mismo fue afligido en las 4 áreas: físicamente,
para sanarnos físicamente, psicológicamente, para sanarnos psicológicamente, socialmente. Sus amigos lo abandonaron, lo desecharon, nadie quiere mirarlo. Y espiritualmente, cuando está en la cruz, lo que hace es clamar a su Padre, que de alguna u otra forma se había separado de él. Él decide morir por nuestra sanidad física. Él decide ser quebrantado por nuestra sanidad psicológica. Él decide ser rechazado por nuestra sanidad social. Y Él decide ponerse en nuestro lugar para ser completamente quebrantado por nuestra sanidad espiritual. Creo que esto no tiene comparación. No tiene comparación un Dios que se pone a sí mismo como ofrenda para que nosotros vivamos esto. Y lo que más me confronta personalmente es, Él lo hizo todo y muchas veces yo no dejo que Él acceda a lugares y por eso no vivo áreas de sanidad en mi vida. Les voy a hacer la misma pregunta de hace unas semanas. ¿Quién es Jesús? Es más grande que Jairo. Su anhelo por nosotros es más grande que Jairo. Creo que oremos. Y creo que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Podemos ser indiferentes, eso tendrá consecuencias. Creo que el Evangelio trae dos respuestas: o nos trae quebrantamiento o nos trae endurecimiento. Siempre hay dos respuestas, no puede haber un punto medio. Y creo que siempre que Dios habla, busca una respuesta de parte nuestra. Y yo de verdad lo quiero invitar. Yo no sé cómo es de su vida, si está cansado de su vida, si de verdad no puede más en alguna de estas 4 áreas o en las 4. Pero necesitamos dar una respuesta y creo que es una urgencia. ¿Estás satisfecho con su vida? ¿Estás satisfecho con su área física? ¿Estás satisfecho con su área espiritual? ¿Estás satisfecho con su área psicológica? ¿Estás satisfecho con su área social? El Evangelio no es para personas que, como estábamos hablando, crean escaleras para ponerse al lado de Dios y lo hacen bajo sus propias fuerzas. El Evangelio es para personas arruinadas y rotas, que no tienen otra respuesta que postrarse a los pies de Jesús, porque lo han intentado durante años y no pueden hacerlo. ¿Qué nos detiene de dar una respuesta como nunca antes? Jesús, yo te doy gracias por tu sacrificio.
porque tú entregaste hasta tu última gota de sangre, Jesús. Yo solo te pido, Padre, que no tengamos una respuesta endurecida, sino te pido que nos des una respuesta en humildad, Jesús. Danos una respuesta en humildad. Vamos a ir pasando la cena, pero yo le invito a que primero, si usted no entiende esto o si no lo ha vivido, yo le invito a que se abstenga de tomarla. Pablo fue muy enfático en decir: el que toma esto sin discernimiento toma el juicio de Dios. Creo que pensar en que su sacrificio trae la sanidad que necesitamos de manera completa e integral, que esto sea un motivo de celebración y de alegría, porque por medio de su sangre Dios ha sanado todas las áreas de nuestra vida. Y si hay algún área que no ha sido sanada, yo le invito a que usted pueda orar y pueda dejar que la sangre del Cordero sane su alma, sane los traumas del pasado. Si es su espíritu, que sane su espíritu. Si es físicamente, que lo sane físicamente. Y si es en sus relaciones, que pueda sanar sus relaciones. Relaciones que llevan años rotas. Relaciones que se han metido debajo del tapete para hacer como si nada estuviera pasando. Raíces de falta de perdón. Yo lo invito a eso. Jesús dijo: si ustedes no perdonan,
yo no los perdonaré. Creo que es algo que debemos poner en nuestro corazón. Y también dijo, si tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Y ofrenda no es económica, puede ser adoración, puede ser servicio, no en la iglesia, en cualquier lado, incluso el trabajo como adoración. Por eso yo oro, Padre, que la sangre del Cordero nos lave. Que la sangre del Cordero nos lave. Tú moriste, resucitaste, ascendiste y vas a volver por un pueblo sano, por una iglesia que está completa, Dios, por una iglesia que no tiene heridas en su alma, por una iglesia que no tiene heridas en su espíritu, por una iglesia que no tiene heridas en sus relaciones, por una iglesia que no tiene heridas físicas. Padre, sánanos. Tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, a liberar a los prisioneros. Por eso yo oro ahora en el nombre de Jesús, que tu sangre nos libere, que tu sangre nos limpie,